Buenos días, hermanos. En las dos reflexiones anteriores hemos tocado dos aspectos en torno a lo que es la Iglesia de Jesucristo. El primero de ellos es el hecho de que ella es un cuerpo unificado de creyentes, dependiente de dicha interconexión en torno a su crecimiento a la imagen de la cabeza de dicho cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto que vimos es que la Iglesia es una comunidad santa, es decir, una comunidad elegida por Dios y consagrada para Él, quienes reflejan con sus vidas el carácter de Dios. En el día de hoy veremos el tercer aspecto que compone la naturaleza de la Iglesia, y este es que ella es columna y baluarte de la verdad, así como lo enseña el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados hermanos, proclamar y proteger la verdad que Dios nos ha dado por medio de su palabra, es un aspecto vital que la iglesia debe asumir y cumplir. Jeffrey Johnson dice, Dios nos ha confiado su palabra, la revelación de la verdad, al cuidado de su pueblo. Sin la verdad, la iglesia deja de existir. En una era posmoderna donde la cultura está conformada por el relativismo, el subjetivismo y el pragmatismo, la iglesia es la única luz que resplandece con la verdad en las tinieblas. Tan importante es la labor de defender la verdad por parte de la iglesia, amados hermanos, que somos exhortados por las Escrituras a que contendamos por ella. Así lo señala Judas en el versículo 3 de su epístola. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero hermanos, ¿cómo podrá defender la verdad si ésta se desconoce? Y ese es precisamente el peligro que vive la iglesia hoy en torno a un aspecto vital de su esencia, que en su gran mayoría aquellos que se dicen cristianos han asumido una base en torno a lo que dicen creer en supersticiones fetichistas más que en la verdad surgida de su palabra. Han depositado su fe en un sentimiento que, según surja de su corazón, hizo pretexto de decir que están bajo la dirección del Espíritu Santo, que sobre la verdad objetiva de las Escrituras. Tan fuerte ha sido el éxito del enemigo de nuestras almas, Satanás, sobre muchos que se profesan cristianos, que utilizando una de sus típicas estratagemas, ha tergiversado la palabra de Dios y han creado un eslogan del pasaje de 2 de Corintios 3:6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y han sacado ese texto de su contexto y han asumido que es por la dirección de lo que se siente, que supuestamente es dado por el Espíritu Santo, que fundamentan sus vidas. El resultado es ignorancia, fetichismo, espiritismo más que cristianismo, y como fruto el desprecio del incrédulo al ver la insensatez de la vida y expresiones de muchos de los que deberían ser columnas y baluartes de la verdad. Ahora, esta práctica no es nueva y siempre ha colocado en peligro la vitalidad de la iglesia. Calvino ya luchaba contra ella, contra esta irresponsabilidad de parte de muchos que daban pie a los paganos a burlarse de la iglesia, y Calvino comenta, este pasaje fue erróneamente pervertido, primero por Orígenes y después por otros a un significado espurio. De ahí surgió un error muy pernicioso, el de imaginar que la lectura de la Escritura no solo sería inútil, sino incluso perjudicial, a menos que fuera arrastrada a las alegorías. Este error fue la fuente de muchos males, porque no solo se permitía la libertad de adulterar el significado genuino de la Escritura, sino que cuanto más audacia se tenía en esta forma de actuar, tanto más eminente era el intérprete de la Escritura. Así muchos de los antiguos jugaban imprudentemente con la sagrada palabra de Dios,
como si hubiera sido una pelota para ser lanzada de un lado a otro. En consecuencia, los herejes tenían más poder para molestar a la iglesia, pues como se había convertido en práctica general el hacer cualquier pasaje que significara cualquier cosa que uno pudiera elegir, no había un frenesí tan absurdo o monstruoso como para no admitir que había sido presentado bajo algún pretexto de alegoría. Incluso los hombres buenos fueron llevados de cabeza para inventar muchas opiniones erróneas, llevados por la afición a la alegoría, termina señalando Calvino. Hermanos, todo cristiano debe ser un hábil estudiante de las Escrituras, porque no es sobre los sentimientos que llegan a nuestro corazón, sobre lo que se construye nuestra vida, pues nuestro corazón es engañoso y perverso. Es sobre la verdad de las Escrituras que nos fundamentamos y caminamos en la transformación de nuestro ser a la imagen de Cristo hacia nuestra patria celestial. Como lo señaló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero cerrar con el resumen de lo que hemos visto en estas tres últimas reflexiones en torno a la naturaleza de la iglesia, tomando las palabras del pastor Jeffrey Johnson. Él dice: en resumen, la iglesia local es la portadora oficial de la verdad de Dios, que consiste de aquellos quienes han sido santificados por la verdad y unidos en Cristo Jesús. Entender esto es vital porque la naturaleza de la iglesia es la que determina el propósito, las funciones, la adoración y la membresía de la iglesia. Ya que la iglesia es santa y unificada en su naturaleza, la misma está llamada a ser santa y unida en su práctica. El olvidar este propósito es socavar el fundamento de la iglesia, termina señalando Johnson. En próximas reflexiones, amados hermanos, seguiremos ahondando aspectos relevantes de estos puntos vitales en torno a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.